Hace apenas 8 minutos, la noticia del trágico final de Ana Gabriel, a los 70 años, dejó atónito al mundo de la música latina. Una mujer fuerte, ícono de las canciones de amor atemporales, ahora entra en un capítulo final, lleno de soledad y dolor que pocos podrían haber predicho. ¿Por qué una artista que una vez se presentó en los escenarios más grandes del mundo tuvo que enfrentar un final tan doloroso? ¿Qué llevó su vida a un camino tan trágico? Hoy profundizaremos en los últimos años de Ana Gabriel, las verdades detrás de la fama y la inquietante historia que el público nunca ha escuchado. A los 70 años, Ana Gabriel apareció frente a un público que la había acompañado durante décadas, pero algo en su voz ya no era el mismo canto firme y poderoso que marcó generaciones. Había una fragilidad nueva, un temblor que no tenía que ver con la edad, sino con el peso de lo que estaba a punto de confesar. La artista que tantas veces convirtió el dolor en melodía y el silencio en fuerza, ahora hablaba desde un lugar distinto desde la despedida. Con una sinceridad que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, Ana admitió que se encontraba cansada, profundamente cansada, no solo del escenario, sino de la soledad que la había seguido como una sombra durante tantos años. Mientras miraba al público, dijo que la vida le había pasado demasiado rápido, que las canciones la habían salvado muchas veces, pero que no habían sido suficientes para llenar los vacíos que se abrían cuando las luces se apagaban. Confesó que había vivido momentos hermosos, inolvidables, pero también había cargado silencios que nadie conocía, silencios que la acompañaban incluso en los aplausos más ensordecedores. «He dado todo lo que soy», murmuró, y en esas palabras había una tristeza que no intentaba ocultar. Era como si cada sílaba fuera un pedazo de su historia que dejaba caer por fin, después de tantos años tratando de sostenerlo sola. La audiencia quedó inmóvil. No estaban acostumbrados a verla así. Ana Gabriel siempre había sido una fuerza de la naturaleza, una mujer capaz de transformar su propia vulnerabilidad en un espectáculo conmovedor. Pero ese día no estaba cantando. Estaba entregando algo más íntimo, su verdad. Contó que su salud había empeorado más rápido de lo que esperaba, que había batallas médicas que prefería no detallar y que por primera vez en su vida sentía que la lucha la estaba superando. No hablaba desde la resignación, sino desde una especie de aceptación melancólica, como si entendiera que la vida le estaba pidiendo bajar el telón antes de lo previsto. Lo que más estremeció a quienes la escuchaban fue cuando habló de la soledad. Dijo que aunque había tenido amores intensos, amistades profundas y millones de seguidores, nunca dejó de sentirse un poco sola. La fama esa que tantos anhelan se había convertido para ella en una habitación cada vez más grande, pero cada vez más vacía. Había noches en las que el silencio le pesaba más que los recuerdos, noches en las que deseaba ser simplemente una mujer cualquiera, sin cámaras, sin giras, sin exigencias. La gente cree que lo tenemos todo, dijo, pero a veces lo único que tenemos es el eco de lo que perdimos. Esa confesión no buscaba compasión, era una liberación. Ana explicó que llevaba años arrastrando dolores que nunca mencionó públicamente, pérdidas que la marcaron de formas que su música apenas insinuaba. Reconoció que había cometido errores, que había dejado pasar oportunidades, que el amor no siempre la trató con justicia, y que ella misma en muchos momentos no supo cuidarse. Pero también afirmó que había amado intensamente, que cada canción suya era un pedazo de carne viva, una emoción que no podía fingir. La música fue su refugio, pero también su condena. La exponía, la desgastaba, la obligaba a abrir heridas que nunca terminaban de cerrar. En un momento particularmente conmovedor, Ana levantó la vista y dijo que ya no sabía cuánto tiempo más podría seguir cantando. No porque le faltara pasión, sino porque el cuerpo ya no respondía como antes. Las giras la agotaban, los viajes le provocaban dolores que ocultaba tras el maquillaje, y las sonrisas y la voz. Esa voz que la acompañó toda una vida empezaba a quebrarse sin permiso. «No quiero que me recuerden luchando contra mi propia voz», confesó. «Quiero que me recuerden cuando todavía podía entregarlo todo». El público, incapaz de contener la emoción, permaneció en silencio. Un silencio denso, cargado de lágrimas, admiración y un dolor compartido.
Era como si todos comprendieran al mismo tiempo que Ana no estaba solo hablando de su carrera, sino de su vida entera. Una vida llena de luz, sí, pero también de sombras que ella había aprendido a cargar sin pedir ayuda. Ahora frente a ellos, les estaba entregando la verdad más dura, que su historia se acercaba al final, y que ese final era más triste de lo que ella misma había imaginado. Al despedirse, Ana dejó una última reflexión. Dijo que si algo lamentaba, no era haber trabajado demasiado, ni haber amado de más o de menos, sino haber dejado que el miedo la acompañara tanto tiempo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a quedarse sola. Y ahora, cuando finalmente aceptaba esa soledad, el tiempo parecía escaparse entre sus manos. Aquella confesión se convirtió en un eco doloroso que aún resuena en quienes la escucharon. Era el inicio del capítulo más triste de su vida, uno que nadie quería que ella viviera, pero que ella ya había aceptado con una dignidad que solo tienen los corazones verdaderamente grandes. Durante décadas, Ana Gabriel fue una fuerza imparable en la música latina. Su voz áspera, llena de desgarro, se convirtió en un sello inconfundible que atravesó fronteras, generaciones y heridas. Cuando cantaba, no lo hacía como quien interpreta una canción, sino como quien confiesa una vida. Sus letras hablaban de amores imposibles, despedidas crueles y pasiones que consumen. Y quizás lo más impresionante es que detrás de cada una de esas palabras había una verdad que ella conocía demasiado bien. La fama llegó temprano y con la violencia de un huracán. Lo que para muchos artistas ocurre gradualmente, para Ana fue casi inmediato. Un día era una joven soñadora en los escenarios locales, y al siguiente se encontraba frente a miles de personas sosteniendo una responsabilidad que nadie le enseñó a manejar. La industria la celebraba, la empujaba, la elevaba, pero también la apretaba hasta el límite. Cada éxito le abría puertas, pero cada puerta traía consigo una carga que se instalaba lentamente en su alma. A lo largo de su carrera hubo momentos en los que parecía invencible. Las giras interminables, los aplausos que parecían no acabar, las entrevistas donde la presentaban como la voz de una generación. Pero en el fondo ese brillo exterior ocultaba un desgaste que casi nadie veía. La gente admiraba su fuerza sin imaginar que esa fuerza era muchas veces una máscara para sostenerse de pie. Ana no se quejaba, no mostraba fisuras, no permitía que el dolor se filtrara en público. Era una profesional impecable. Pero la perfección, como ella misma descubrió, tiene un costo que tarde o temprano llega a cobrarse. En aquellos años de mayor fama, vivía en aviones, hoteles, estudios de grabación. Se acostumbró a dormir poco, a comer mal, a fingir calma cuando su cuerpo pedía descanso. La agenda no tenía espacios en blanco. La vida iba dictada por compromisos que ella aceptaba sin cuestionar. Sabía que la música era su motor, pero también comenzaba a sospechar que era su prisión. Cada vez que se asomaba la posibilidad de una pausa, la industria la devolvía al escenario, recordándole que el éxito no perdona el cansancio. Lo que más la desgastó, sin embargo, no fue el trabajo, sino la soledad que crecía entre cada presentación. Ella misma confesó que podía estar rodeada de miles de admiradores, y aún así sentirse completamente aislada. La gente la veía como un ícono, una mujer fuerte e intocable, pero nadie preguntaba qué necesitaba, qué temía, qué perdía en cada concierto. La celebraban tanto que poco a poco dejó de reconocer sus propios límites, y ese fue el comienzo del precio más alto que pagó. El corazón de Ana también sufrió el impacto de su vida frenética. Amores que no sobrevivieron al ritmo inhumano de sus giras, relaciones que se apagaron por falta de tiempo, vínculos que nunca llegaron a convertirse en algo más profundo, porque el calendario simplemente no lo permitía. Ella lo intentó. Intentó amar en medio del caos, intentó construir mientras viajaba de un país a otro, intentó sostener lo insostenible. Pero una y otra vez la música ganaba la batalla. No porque ella la eligiera por encima de todo, sino porque era lo único que sabía mantener firme cuando todo lo demás se desmoronaba. Y así, entre aplausos y despedidas, la vida emocional de Ana se fue adelgazando. Los amigos se convertían en voces lejanas al otro lado del teléfono. Las celebraciones familiares llegaban sin ella. Los cumpleaños los pasaba en hoteles impersonales.
Lo que el público veía como un sueño para ella se transformó poco a poco en una existencia fragmentada. A veces, antes de salir al escenario, se miraba al espejo y se preguntaba cuánto tiempo más podría sostenerlo. Pero luego se escuchaba el murmullo del público, la ovación previa, y su cuerpo respondía como por instinto. La artista salía aunque la mujer dentro de ella estuviera agotada. Lo más doloroso de aquella etapa fue darse cuenta de que cuanto más éxito tenía, más se alejaba de sí misma. La presión por mantenerse en la cima se volvió una sombra constante. No podía fallar, no podía detenerse, no podía mostrarse vulnerable. Cualquier debilidad podía convertirse en noticia, cualquier pausa podía interpretarse como decadencia. Y así Ana continuó avanzando, aun cuando el cansancio ya era una herida abierta. Hubo noches en las que terminaba un concierto ovacionada y regresaba a su habitación de hotel sintiendo un vacío imposible de explicar. Se quitaba el maquillaje frente al espejo y veía a una mujer que el público no conocía. Una mujer cansada, agotada de ser fuerte, agotada de sostener una imagen que a veces le quedaba demasiado grande. La fama había llenado los estadios, pero había vaciado espacios esenciales dentro de ella. Con el tiempo ese desgaste comenzó a manifestarse físicamente. Problemas de salud que al inicio trató de ignorar se volvieron más frecuentes. El cuerpo le enviaba alertas que ella silenciaba por compromiso, por responsabilidad, por hábito. Hasta que un día entendió que ya no podía seguir pagando el mismo precio. Que la música podía seguir viviendo sin su sacrificio extremo, pero su vida no. En cada entrevista de esos años tardíos, cuando le preguntaban sobre su trayectoria, Ana sonreía, agradecía y hablaba con orgullo. Pero había momentos fugaces, pero perceptibles, en los que su mirada se perdía por un segundo, como si recordara todo lo que dejó atrás para llegar donde estaba. Y en ese gesto silencioso, se escondía la verdad más profunda. Su éxito fue inmenso, pero la soledad que dejó a su paso también lo fue. A lo largo de su vida, Ana Gabriel cantó al amor con una intensidad que solo quienes han conocido el desgarro pueden expresar. Sus canciones no eran inventos poéticos, eran destellos de historias reales que habían marcado su corazón. Pero esas historias, lejos de llenarla, fueron dejando grietas que con el tiempo se hicieron más profundas. Aunque tuvo relaciones importantes, ninguna llegó a convertirse en ese refugio estable que ella buscaba en silencio. Así, mientras el público celebraba su fuerza interpretativa, Ana navegaba en un mar emocional donde cada vínculo parecía destinado a ser fugaz. En su juventud, el amor aparecía con la fuerza de un incendio, pero duraba lo que dura una llama expuesta al viento. La vida de artista no le permitía sentarse a cuidar un vínculo, darle forma a construirlo desde la calma. Siempre había un país más que visitar, un escenario, más que conquistar, un compromiso, más que cumplir. Y aunque intentó una y otra vez equilibrar su carrera con su vida afectiva, la balanza siempre terminaba inclinándose hacia la música. No porque ella lo quisiera así, sino porque su destino profesional la arrastraba como una corriente imposible de detener. Con el tiempo, Ana comenzó a resignarse a que sus relaciones amorosas no tendrían final feliz. Se hablaba poco de su vida sentimental, pero quienes la conocían sabían que había amado con profundidad y que también había sido herida con igual intensidad. Algunos amores se rompieron por la distancia, otros por incompatibilidades inevitables, y otros simplemente dejaron de resistir el peso de su fama. Esos quiebres, uno tras otro, fueron dejándole cicatrices que ella escondía bajo la piel y convertía en melodías cada vez que subía al escenario. Pero quizá lo más duro para Ana no fue la pérdida de esos amores, sino la sensación de que nunca había encontrado a alguien que la viera más allá de la artista. Muchos admiraban la voz, la fortaleza, la disciplina. Pocos lograban tocar la vulnerabilidad que ella guardaba como un tesoro. Y cuando alguien se acercaba demasiado, el miedo a ser lastimada, nuevamente la hacía retroceder. Ana era apasionada en el escenario, pero cauta en la vida real. Había aprendido que para sobrevivir, debía guardar una parte de sí lejos de cualquier mano ajena. En entrevistas aisladas, cuando la preguntaban por qué nunca formó una familia tradicional, ella respondía con evasivas amables.
Decía que la música era su camino, que así lo había querido el destino. Pero lo que Ana rara vez decía es que sí lo había deseado, que sí imaginó alguna vez. Un hogar, una presencia constante, alguien que compartiera con ella los silencios entre concierto y concierto. Sin embargo, cada intento de construir algo así se desmoronaba antes de tomar forma. Con el tiempo se convenció de que ese tipo de amor no estaba escrito para ella. Esa renuncia silenciosa fue alimentando la soledad que se convirtió en su compañera más fiel. Una soledad que no siempre era triste, pero que sí era persistente. Había noches en las que la casa parecía demasiado grande, en las que los premios colgados en la pared no le decían nada, en las que su propia voz tan fuerte ante miles sonaba pequeña frente al eco del vacío. Fue entonces cuando comenzó a comprender que los escenarios iluminados no podían compensar la falta de un abrazo al final del día. La soledad también se intensificó por los secretos que cargó. Ana fue una mujer reservada, protectora de su intimidad. Nunca permitió que la prensa penetrara los rincones más personales de su vida. Y aunque esa discreción la preservó de escándalos, también la aisló. Había partes de ella que jamás compartió con nadie, partes que guardó por miedo, por vergüenza, o simplemente porque pensaba que nadie las entendería. Y en ese encierro emocional fue construyendo una coraza tan fuerte que incluso el amor tenía dificultad para atravesarla. A veces sus amigos más cercanos la escuchaban decir que el amor no siempre llega como uno lo imagina, que a veces llega tarde, mal, incompleto, o llega en un momento en que el corazón no está listo para recibirlo. Otras veces decía que no sabía si aún era capaz de ser amada de verdad. Era una confesión dura proveniente de una mujer que había llenado estadios con emociones que brotaban desde el alma misma. Pero así era Ana, auténtica hasta en sus heridas. El paso de los años no hizo que esa soledad disminuyera. Al contrario, la profundizó. Mientras sus colegas formaban familias, ella seguía viajando, creando, presentándose frente a multitudes. Y aunque el cariño del público era inmenso, no llenaba el hueco que dejaban las relaciones inconclusas. Ese hueco se convertía cada vez más en un recordatorio de que el éxito puede acompañar a una persona, pero no puede abrazarla. Las pérdidas también marcaron su camino. Personas que amó se fueron demasiado pronto, amistades importantes se diluyeron con el tiempo, vínculos que parecían inquebrantables terminaron por desvanecerse. Ana entendía la impermanencia de la vida mejor que nadie, pero aceptarla no la hacía menos dolorosa. Cada adiós dejaba un silencio nuevo, un silencio que ella intentaba transformar en música, pero que a veces le pesaba más de lo que podía admitir. La soledad con el tiempo dejó de ser un estado y se convirtió en un hogar. Un hogar frío, sí, pero conocido. Y así cuando llegó a los 70 años, esa soledad no era solo la ausencia de alguien. Era el resultado de toda una vida marcada por amores incompletos, decisiones difíciles y heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. Para la mujer que le cantó al amor como nadie, la falta de él terminó convirtiéndose en la parte más trágica de su historia. Con el paso de los años, Ana Gabriel comenzó a experimentar un cansancio que no se parecía al agotamiento habitual de las giras o de las largas noches de ensayo. Era un cansancio más pesado, más hondo, que no cedía. Aunque descansara, que no desaparecía, aunque dejara de cantar por unos días. Al principio intentó ignorarlo, atribuyéndolo al ritmo intenso que había llevado durante toda su vida. Pero poco a poco ese cansancio se convirtió en una señal que su cuerpo ya no podía seguir silenciando. A los 70 años, la fragilidad comenzó a manifestarse sin permiso, obligándola a enfrentarse a una realidad que nunca pensó que llegaría tan pronto. Los dolores se hicieron más frecuentes. Dolencias musculares, dificultades respiratorias, mareos que aparecían en momentos inesperados. Ella los escondía con profesionalismo, con esa habilidad suya de sonreír incluso cuando el cuerpo le enviaba alertas desesperadas. Pero esas señales no se iban. Cada concierto le costaba un poco más cada viaje. Era una batalla entre su disciplina y sus límites físicos. Hubo ocasiones en las que detrás del escenario se quedaba sentada unos minutos más intentando recuperar el aliento antes de salir a cantar. La gente la veía brillar, pero nadie imaginaba lo frágil que se sentía por dentro.
A medida que su condición empeoraba, los médicos comenzaron a insistir en que debía reducir sus actividades, tomarse un respiro verdadero, dejar que el cuerpo se recuperara. Pero Ana llevaba demasiados años viviendo para su público, demasiado tiempo acostumbrada a darlo todo sin medir las consecuencias. La idea de detenerse la llenaba de un temor profundo. Detenerse significaba enfrentarse a sí misma, a su soledad, a las preguntas que había evitado durante décadas. Y así, aun cuando su salud pedía una tregua, ella continuaba avanzando como si tuviera miedo de que la vida perdiera sentido fuera del escenario. La batalla silenciosa que enfrentaba no era solo física, era también emocional. Cada vez que el cuerpo fallaba, ella sentía una mezcla amarga de frustración y tristeza. Había sido una mujer fuerte toda su vida, una mujer que no se permitía flaquear. Sin embargo, ahora descubría que el tiempo es un adversario que no negocia, que no retrocede, que no escucha súplicas. Esa constatación la golpeó profundamente. No por vanidad, sino porque significaba aceptar algo que nunca quiso enfrentar. Que su voz esa que fue su hogar y su bandera también podía apagarse. En más de una ocasión durante entrevistas o presentaciones públicas, se le quebró la voz sin que estuviera cantando. Era como si el cuerpo se cansara de sostener la fachada y comenzara a revelar el desgaste acumulado. Los fanáticos lo atribuían a la emoción, pero quienes estaban cerca de ella percibían que había algo más. Un cansancio que no se curaba con descanso. Una tristeza que no venía de un mal día, sino de una lucha constante contra un deterioro inevitable. Su círculo íntimo trató de apoyarla, de convencerla de que priorizara su bienestar. Pero Ana, testaruda en su pasión, continuó haciendo lo que sabía hacer mejor: cantar. Cada presentación se convertía en un acto de resistencia, un intento de afirmar que todavía estaba aquí, que aún tenía algo que entregar. Sin embargo, ella misma sabía que sus fuerzas se debilitaban. Había noches en las que regresaba al camerino con lágrimas silenciosas, no por dolor físico, sino por la sensación de que estaba perdiendo una parte esencial de sí misma. A pesar de este deterioro, Ana no quería que el público la viera caer. Siempre había sido una mujer digna, orgullosa de su entrega, y la idea de ser recordada por su fragilidad la atormentaba. Por eso comenzó a aparecer menos, a ofrecer menos conciertos, a hablar con más cautela sobre su estado. Decía que necesitaba tiempo, que quería descansar, pero en realidad estaba luchando con la aceptación de un adiós que no estaba lista para pronunciar. Lo que más le dolía no era la enfermedad en sí, sino el eco de la soledad que la acompañaba durante su recuperación. No había una pareja que sostuviera su mano en los momentos de debilidad, ni una familia cercana que pudiera cuidarla en el día a día. Tenía amigos, sí, pero no la presencia constante de alguien que compartiera sus silencios. Y en esa falta de compañía la enfermedad se hacía más grande, más pesada, más cruel. Porque no hay dolor más profundo que enfrentar el deterioro del cuerpo sin un abrazo que lo suavice. Al final, la batalla de Ana no fue solo contra la enfermedad, sino contra el paso del tiempo y la ausencia de un refugio emocional. Cada síntoma, cada recaída, cada debilidad, le recordaba que la vida le estaba pidiendo una pausa definitiva. Y aunque trató de resistirse, llegó un momento en el que entendió que debía soltar, que no podía seguir luchando contra un cuerpo que ya no respondía, que lo único que podía hacer era aceptar con la misma dignidad con la que siempre había vivido que su camino estaba llegando a su fin. En los últimos días de su vida, Ana Gabriel parecía habitar un espacio distinto, como si se moviera entre este mundo y otro que solo ella podía sentir. Ya no tenía la energía para largas conversaciones, ni para las risas fuertes que alguna vez llenaron sus camerinos. Su voz, aquella que había sido el sonido inconfundible de miles de historias, ahora era apenas un susurro suave que se escapaba con el poco aire que le quedaba. Sin embargo, incluso en ese estado de fragilidad absoluta, había en su mirada un brillo tenue, un destello que parecía decir que todavía tenía algo que entregar, aunque no fueran canciones. Los médicos y quienes estaban a su alrededor notaron que en sus últimos momentos de lucidez, Ana buscaba la ventana de su habitación. No miraba nada en particular. Parecía observar hacia adentro más que hacia afuera.
como si en ese rectángulo de luz encontrara una manera de repasar la vida que había vivido, los escenarios, que la hicieron vibrar, los amores que nunca lograron quedarse, los silencios que tanto la marcaron. A veces cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si tratara de grabar en su memoria el mundo por última vez. Una noche, cuando el cansancio se volvía más grande que la fuerza, pidió que le pusieran una de sus propias canciones. Algo simple, sin arreglo, sin público, solo su voz acompañándola en la habitación silenciosa. Al escuchar aquella melodía tan suya, tan viva, tan llena de pasión, Ana dejó escapar una lágrima. No era una lágrima de arrepentimiento ni de miedo, era una lágrima de reconocimiento. Era como si finalmente aceptara que había vivido intensamente, que había amado tanto como pudo, que había luchado incluso cuando nadie imaginaba la magnitud de su batalla. Las horas siguientes fueron tranquilas. Su respiración, aunque débil, tenía un ritmo casi armonioso. Quienes la cuidaban decían que parecía encontrar paz, que ya no había resistencia ni dolor en su expresión, como si su cuerpo hubiese decidido por fin concederse el descanso que ella se negó durante tantos años. Una especie de rendición amorosa, no al sufrimiento, sino a la vida misma. Cuando llegó el amanecer de su último día, Ana abrió los ojos por unos minutos. Se dice que intentó hablar, pero no pudo. Aún así levantó ligeramente la mano, como si quisiera tocar el aire frente a ella. Algunos interpretan ese gesto como un adiós, otros como un intento de aferrarse a un último recuerdo que solo ella conocía. Lo cierto es que fue un gesto suave, lleno de humanidad, lleno de la misma sensibilidad que siempre definió su manera de cantar. Su partida fue silenciosa, casi poética. No hubo caos, ni desesperación, ni ruidos. Solo una calma profunda, como si el universo hubiera decidido envolverla con la misma delicadeza con la que ella envolvió tantas emociones en su música. Ana se apagó sin estridencias, tal como vivió sus momentos más íntimos en silencio, con dignidad, con un corazón lleno de sentimientos que nunca dejaron de arder. Cuando la noticia se hizo pública, millones de personas en todo el mundo sintieron un nudo en la garganta. No solo porque había muerto una de las voces más icónicas de la música latina, sino porque se había ido una mujer que, sin pretenderlo, les enseñó a aceptar el dolor, a enfrentar el desamor y a transformar la vulnerabilidad en fuerza. Las redes se llenaron de mensajes, de homenajes improvisados, de videos de conciertos antiguos, donde su voz aún resonaba con la potencia que la caracterizaba. Pero lo más conmovedor fue la confesión compartida por tantos: Ana me acompañó en mis peores momentos. Ese fue quizás su legado más profundo. No solo dejó canciones, dejó compañía, dejó un puente emocional que conectó millones de historias personales. Su música fue refugio para quienes sufrían consuelo, para quienes se despedían fuerza, para quienes necesitaban levantarse. Incluso quienes nunca la conocieron personalmente sentían que Ana había vivido una parte de su vida con ellos. En las semanas siguientes a su partida, artistas, presentadores, colegas y admiradores coincidieron en algo. Ana Gabriel no solo había sido una intérprete extraordinaria, sino una mujer auténtica hasta el último momento. Una mujer que aún en su tristeza nunca renegó de la vida. Que aceptó que el amor puede doler, que la soledad puede instalarse profundamente, pero que aún así vale la pena seguir adelante. Su honestidad, esa que tantas veces ocultó para protegerse, terminó revelándose en el capítulo final de su existencia. Hoy su ausencia se siente como un vacío difícil de describir, pero su presencia sigue viva en cada nota que grabó, en cada palabra que pronunció con dolor o con esperanza. Ana Gabriel se fue, sí, pero dejó un eco que no se apagará fácilmente. Porque el verdadero legado de un artista no es la fama, sino la huella emocional que deja en los corazones. Ese fue su regalo final, recordarnos que incluso cuando la vida es dura, el alma puede seguir cantando. La partida de Ana Gabriel nos deja con una sensación extraña, la de haber perdido a alguien que nunca conocimos en persona, pero que de algún modo formó parte de nuestra vida. Sus canciones fueron refugio, compañía, desahogo. En ellas Ana nos regaló verdades que a veces no nos atrevíamos a decir,
y por eso su ausencia duele más de lo que imaginamos. Nos queda su voz eterna y valiente recordándonos que la vulnerabilidad también es una forma de fuerza que el amor puede rompernos, pero también puede salvarnos. Si su historia te conmovió, si en algún momento sentiste que la vida de Ana reflejaba algo de la tuya, te invitamos a seguir con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video, o acompáñanos en otros relatos donde la música, la memoria y las emociones siguen vivas. Gracias por escuchar, por sentir, y por permitir que este homenaje sea también un abrazo para todos los que hoy extrañan su voz. Aquí siempre tendrás un espacio para recordar que incluso cuando alguien se va, su eco puede quedarse para siempre.